Como siempre decimos cada semana, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Adón Yeshua Mashiach, que su espíritu y su presencia esté con nosotros, dándonos revelación de la Torá, bajo la autoridad de Rabí Dan, que la pasa sobre él y sobre su familia, bajo la autoridad de los líderes de esta comunidad. Vamos a hablar un poquito de esta porción de la Torá que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 10 en adelante, y que tiene por nombre la parashá Ki-Tekseh. No es que usted se va a quitar, así se llama la parashá Ki-Tekseh, una expresión hebrea, no es que usted se quite, que es ahí sentadito donde está, no se preocupe. La parashá se llama Ki-Tekseh. ¿Qué significa la expresión Ki-Tekseh? La expresión Ki-Tekseh significa cuando salgas. Cuando salgas. Y el contexto de esta expresión hebrea, tiene que ver cuando los soldados de Israel salen a la guerra. Entonces la Torah dice, Ki-Tekseh la milhamá. Ki-Tekseh la milhamá. Cuando salgas, ¿a dónde? A la guerra. Milhamá, a la guerra. Entonces, ese es el contexto de esa expresión y por lo tanto nos habla acerca de ciertas leyes que la Torá establece, que la Torá establece cuando los soldados de Israel van a una guerra. Ahora, en la Torá habían dos tipos de guerra. Una guerra obligatoria y una guerra que pudiéramos decirla opcional. ¿Cuál era la guerra obligatoria? La guerra que tenían que ir los hijos de Israel para conquistar la tierra prometida, para sacar a los 7 pueblos cananeos que habitaban en la tierra prometida y tomar posesión de la tierra. Esa guerra no es la que habla esta parashá. ¿Por qué? Porque esa guerra, la guerra contra las 7 naciones cananeas, los hijos de Israel tenían que matar tanto a los hombres como a las mujeres, como a los niños. A todos, incluso hasta los animales. No podían dejar nada con vida. Tal cual la orden que Hashem le dio a través del profeta Shemuel, ¿a quién? A Saúl, al rey Saúl. Tenía que matar a los hombres, a las mujeres, a los niños y hasta a los animales. ¿Por qué? Porque había llegado tan grande la maldad de estos pueblos que no podía dejarse con vida ninguno de ellos. ¿Por qué razón? Porque era dejar viva la maldad y eso sería un tropiezo para Israel. Entonces, en ese sentido, esa guerra tenía que acabarse con todos. Pero esta guerra que nos habla la parashá son las guerras que pudiéramos llamarlas opcionales. ¿Por qué? Porque estas son guerras que se podían dar por conflicto con otras naciones o porque si Israel quiso extender un poco más el territorio que Hashem les prometió, podían tomar e ir a otras guerras y las leyes con respecto a esta guerra sí eran diferentes. De esta guerra sí podían tomar prisioneros, especialmente mujeres y niños. Y en ese contexto que la parashá dice, cuando salgas a la guerra y mires a una mujer hermosa, entonces la podrás tomar como esposa. ¿Pero qué tenían que hacerle? Bueno, venga acá, usted tiene el cabello muy bonito, señorita, y ese cabello suyo así moviéndose es el que engatusó al soldado de Israel, así que véngase y pasen el acero. Tenían que cortarle todo el pelo a la mujer. Además de esa, tenían que dejarle crecer las uñas. Además de esa, tenían que dejarla un mes con ropa de cautiverio y llorando a sus padres que murieron en la guerra.
Y si el hombre, al ver a la mujer así, toda llorando, con las ojeras de este tamaño, con las uñas de este tamaño, sin pelo, rapado completamente el cabello, si después de ese mes de ver a esa mujer así, el hombre quería aún tomarla por esposa, entonces está bien, tómela. Pero si no, entonces está bien, no la tome, pero eso sí, no humilla a la mujer, no la venda como esclava ni nada de eso, déle la libertad y déjala que ella esté tranquila. ¿Por qué razón esto? Precisamente para que los hijos de Israel no pusieran sus ojos en mujeres que no fueran de Israel. Si se iban a fijar en una mujer que no era del pueblo de Israel, la Torá mandaba esto para que ellos no se fijaran en esas cosas, ¿ok? Y eligieran a una mujer virtuosa de nuestro pueblo de Israel. Ese es el contexto de esta expresión Kitexé, ¿ok? Ese es el contexto. Pero estaba nadie, los genes me les jolan, y la parashá luego nos toca de otros tópicos y decíamos hace un rato tuvimos la bendición de conectarnos y de dar una enseñanza a la comunidad Bene Abraham de Miami. Tuvimos la oportunidad de Nueva York, y estuvimos enseñando con los hermanos de Nueva York y estuvimos compartiendo algunos aspectos de la parashá que usted lo va a poder ver, le hemos grabado y usted lo va a poder ver después allí en la Torá, ¿ok? En el internet, perdón. Pero decíamos algo importante. ¿Cuál es el tema principal de esta parashá? Que está envuelto en todos estos tópicos que se encuentran. Y decíamos hace un rato que el tema principal de la parashá es la guerra espiritual que estamos viviendo todos nosotros. Hay una guerra perenne, de la cual decíamos esta tarde, tú y yo tenemos que estar conscientes de esa guerra. Y esa guerra no está externa a ti, sino que está dentro de ti, porque es una guerra contra nuestro Yetzar Hará o con nuestra mala inclinación. ¿Ok? Como decía Saúl, queriendo hacer yo lo bueno, no lo hago. ¿Por qué? Porque hay dentro de mí una ley que se revela. ¿Ok? Y esa lucha, esa batalla la tenemos nosotros, y la parashá Kitexé, viene entonces a darnos conciencia de la guerra. Y decíamos esta tarde, hace un rato, cuando estábamos dando esa enseñanza, que lo más importante de esto es tener conciencia de que estamos en guerra. ¿Por qué razón? Porque una persona que no está preparada para la guerra es sorprendido. Y cuando alguien es sorprendido, tiene una desventaja tremenda. Pero cuando tú eres consciente de que hay una guerra delante de ti, cuando tú tienes conciencia de que tienes que pelear una batalla, entonces este nivel de conciencia te hace estar preparado, alerta. Y además de eso, tenemos dos promesas extraordinarias. Una de ellas dice, cuando vayas a la guerra sobre tus enemigos, es decir, la promesa de Hashem es que tú estarás sobre. Ellos no estarán sobre ti, sino que tú estarás sobre ellos. Por lo tanto, en esta guerra que tenemos contra nuestra mala inclinación, si estamos alerta y estamos conscientes de que estamos en esta guerra, nosotros tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque estaremos sobre ellos. Y la segunda promesa es que dice la Torá, Hashem entregará en tu mano a tus enemigos. Y por lo tanto, no solamente estarás sobre ellos, sino que tienes la promesa extraordinaria de que Hashem entregará a los enemigos en tu mano. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, cuando analizamos algunos aspectos de esta parashá, nos dimos cuenta que la parashá toca dos áreas, aunque toca más. Hoy en un rato voy a hablar de la tercera que no había hace rato, pero hay dos áreas importantes de la vida de un hombre que la parashá toca en esta porción, hablándonos del contexto de esta guerra que tenemos con nosotros mismos.
Una es el área sexual. El área sexual. ¿Por qué? Porque comienza la parashá hablando primero de las mujeres hermosas que los soldados veían en la guerra. Después nos habla del adulterio. Después nos habla de las violaciones. Después nos habla de cuando un hombre se acuesta con una mujer que es soltera, que está desposada y entonces tiene que pagarle la dot a su padre. Es decir, cuando miramos varios aspectos de esta parashá, incluso nos habla de ciertas relaciones prohibidas, entonces vemos que una de las áreas que toca esta parashá y que tiene que ver mucho con la guerra que estamos enfrentando es el área sexual. ¿Ok? Número uno, el área sexual. Y número dos, el otra área que la parashá también nos habla acá es el área económica. El área económica. ¿Ok? El área económica es un área que se ve aquí en la parashá y que normalmente nuestra Yetzer Hará, nuestra mala inclinación, nos hace utilizar los recursos económicos de una manera inapropiada. ¿Ok? Y por lo tanto tenemos que poner los principios de la Torá para que el dinero no sea mi Dios, sino que el dinero sea un medio para servir al Dios de Israel y no que Él gobierne mi vida. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero hay una tercera área. No solamente la parashá nos advierte a estar en guerra con respecto a nuestra inclinación sexual. No solamente la Torá nos advierte estar en alerta y en guerra con nuestra inclinación por el dinero, sino que hay una tercera área, que es la que quiero enfocar en este momento. Y esto tiene que ver con aspectos que pudiéramos decirlo que son rasgos importantes de la personalidad. Muchas veces tenemos que luchar con nosotros mismos para poder cambiar nuestras vidas, para poder cambiar nuestros caracteres, para poder cambiar nuestras escalas de valores, para poder hacernos imagen y semejanza de Dios. Es un aspecto importante. Hay un comentario que yo lo he citado en varias ocasiones y que en esta oportunidad viene como anillo al dedo, este comentario. ¿Ok? Usted recuerda muy bien ese aspecto de nuestro padre Jacob cuando regresaba de la tierra de Labán e iba a regresar a la tierra prometida, a la tierra donde él nació, a la tierra que Dios había jurado a sus padres. Cuando él venía de regreso, él sabía que tenía que enfrentarse contra quién, contra Esaú, contra Esaú. Y dice que había un río y Jacob comenzó a pasar a su familia y a sus pertenencias al otro lado del río. Pues resulta que Jacob se regresó a buscar algo más que se le había quedado y cuando estaba allí solo, dice la Torá, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él. ¿Ok? Dice así la Torá. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él. La interpretación normal de ese pasaje fue que Jacob luchó con un ángel, con un malaj, y que ese malaj era el malaj de Saúl, el ángel de Saúl. Batallando contra el ángel de Saúl y ganándole al ángel de Saúl, Jacob tenía ya la victoria asegurada sobre Saúl. ¿Por qué razón? Porque Jacob sabía que vencer lo espiritual te permite tener victoria en lo físico. ¿Está conmigo o no está conmigo? Jacob, al luchar con el ángel, sabiendo que era el ángel de Saúl, al vencerlo ya tenía prácticamente la victoria ganada sobre Saúl. Esa es una interpretación, pero hay otra interpretación que dice de la siguiente manera. Y Jacob se quedó solo. ¿Por qué la Torá dice que Jacob se quedó solo y inmediatamente dice un hombre luchó con él? ¿Quién es ese hombre si la Torá dice que estaba solo? Y entonces la interpretación que da nuestro sabio de este texto es que Jacob luchó contra quién? Contra él mismo.
Jacob se quedó solo y tuvo que luchar contra él mismo. Y por lo tanto, en muchos aspectos de nuestras vidas, nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay características, hay cualidades, hay rasgos, hay cosas en nuestras vidas que no están en sintonía con la Torá. Y cuando tenemos esas características, esos rasgos negativos en nuestra personalidad que no están conforme a la luz de la Torá, entonces tenemos que tomar conciencia de que tenemos que pelear con nosotros mismos para poder transformar nuestras vidas en esas áreas. Por lo tanto, una de las cosas que la Torá nos llama a la reflexión, a la conciencia es no solamente lucha con los aspectos externos a ti, el dinero, el deseo sexual, que son cosas internas, ¿ok? Pero que no tienen nada que ver con el tema de la personalidad, sino con deseos del ser humano. Pero hay un área importante que tenemos que luchar nosotros, y es el área de nuestra personalidad, nuestro carácter. Es decir, preguntarme, ¿mi carácter está en sintonía con lo que Dios espera de un hombre, de una mujer, de él? ¿Soy lo demasiado malhumorado para ser, por ejemplo, conforme a lo que Dios espera de un hombre? Puede estar causando mi carácter Hilul Hashem, es decir, profanación del nombre del Eterno. ¿Será que algunas personas dicen de mí, mira, fulanito de tal, eso que es creyente, eso que dice que cree en Dios, tiene tal carácter? ¿Cómo estoy dentro de mi personalidad? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Soy lo suficientemente bondadoso? ¿Soy lo suficientemente estricto conmigo mismo más que con los demás? Porque normalmente la persona suele ser estricto con los demás, pero con uno no lo es. Exigimos a los demás, pero cuando se trata de mí, bajamos las medidas. ¿Ok? Estoy siendo estricto conmigo mismo y siendo un poco menos severo con los demás. Soy humilde. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características que hay en mi personalidad de la cual tengo que reflexionar y tomar conciencia? Y si no están conforme a la luz de la Torá, entonces veo que tengo la responsabilidad de luchar contra ellos. Por lo tanto, el proponernos a cambiar y mejorar es una de las cosas más importantes que la Torá demanda de un hijo de Israel. Un hijo de Israel debe tener la conciencia de que todo momento debe estar en un constante cambio. Y que ese constante cambio requiere constante elevación espiritual. Que ese constante cambio demanda de mí, no quedarme conforme a alguna meta alcanzada, sino que debo procurar constantemente crecer y crecer y crecer y crecer y crecer espiritual. Como decíamos esta tarde, no hay descanso en este mundo. No hay descanso. No hay descanso. Si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos vivir conforme a los designios del Creador, Dios siempre va a demandar más de mí. Dios siempre va a demandar más de mí. Por una simple razón. Porque Dios quiere lo mejor de ti. Hay personas que dicen, ¿por qué a mí siempre me vienen tantos problemas?
¿Por qué a mí siempre me vienen tantas circunstancias difíciles? ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta es porque Dios está interesado en ti. Si Dios no estuviese interesado en ti, entonces no pondría su mirada en ti y no te exigiría más a ti. El hecho de que Dios esté interesado en ti es porque Dios está demandando lo mejor de ti y quiere que saques tú lo mejor de ti. Y eso nos tiene que llevar a la conciencia, especialmente en este tiempo de redención que nos ha tocado vivir. Deseamos esta tarde un aspecto importantísimo. Nuestro Rabí Dan compara a esta generación como una carrera de relevos. ¿Saben cuáles son las carreras de relevo? Donde van corriendo con un testigo y se lo pasan al otro, y luego el otro lo agarra y corre otro tramo, y después el otro lo agarra y corre con otro tramo. Dice Rabí Dan, el último corredor es el mejor. Normalmente a los últimos corredores que colocan en esa carrera de relevo es el mejor corredor. Los más importantes son el primero y el último. El primero y el último. Si Hashem nos ha puesto en este trecho de esta hora final de la redención, es porque Hashem sabe que tú y yo tenemos la capacidad, que tú y yo tenemos la fuerza, que tú y yo tenemos la manera de poder acabar esta carrera. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aunque Hashem sabe eso, que tú y yo tenemos la capacidad, Satán también lo sabe. Y no lo reprenda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos a inventarles el teléfono de este. Vamos a inventarle el Pokémon que la gente anda buscando por ahí. Vamos a crearle buenas películas para que la gente diga, oye, yo quiero esta película. Vamos a crearle unos buenos parques de Disney. Vamos a crearle un América. Vamos a crearle esto y aquello. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros distraigamos nuestra vida y nos desenfoquemos del propósito por el cual fuimos creados. Y aunque no es malo tomar uso de estas cosas siempre y cuando no nos desvíen, no sean ellas nuestras prioridades. Si nos desvían y son ellas nuestras prioridades, no está mal. Y tenemos que hacer que nuestras prioridades sean el reino de Dios. Permítanme decirlo de esta manera. Yo creo que la demanda que tiene nuestra generación es la misma demanda que hizo nuestro santo maestro Jesús HaMashiach en su primera revelación a sus discípulos. ¿Qué le decía a nuestro santo maestro a sus discípulos en aquella oportunidad? El que no deje padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, por causa de mí, no es digno de mí, por ejemplo. El que ponga su mirada más en las cosas terrenales más que en el reino de los cielos no es digno de mí. Esa es la demanda de esta generación. Tenemos que esforzarnos fuertemente por causa de esta revelación. En estos días me comentaban algo. No sé, voy a corroborarlo aquí con Miriam. A ver, Miriam, yo no sé si esto es verdad o
o no es así, pero estos días me comentaban algo, que en los testigos de Jehová, a las personas les demandan por lo menos 50 horas mensuales para dedicárselas al reino. 50 horas. Todo miembro del grupo testigos de Hashem, no, porque no creo que sean de Hashem, pero bueno. Todos ellos tienen que 50 horas semanales, mensuales, perdón, 50 horas mensuales, dedicarlas en aras del reino. Y no tienen una verdad tan preciosa como la que tú y yo tenemos. Si ellos le dedican 50 horas mensuales a hacer el trabajo que ellos hacen, de ir, de visitar puerta por puerta, casa por casa, no teniendo la verdad que nosotros tenemos, imagínate cuánto tendríamos que autoexigirnos nosotros mismos por causa de esta hora de redención que nos ha tocado vivir. ¿Qué dijo nuestro Rebbe Hakadosh? Lo veíamos este primer día de la semana. Déjenme notificarles algo para los que no estuvieron enterados. Déjenme notificarles algo. El domingo pasado, el primer día de la semana pasada, el domingo pasado, iniciamos una yeshiva acá en Atlanta. ¿Okay? Iniciamos la yeshiva en Marietta. Rigoberto nos acompañó. Saludos a Shan, Rigoberto, por ese esfuerzo que hiciste de llegarte hasta allá, de estudiar la Torah. El 9 de octubre, anótenlo en su agenda, hay una yeshiva en Charlotte. El 9 de octubre con el Rabí Dan en Charlotte, anótenlo. Hagamos el esfuerzo. ¿Okay? 9 de octubre hay una yeshiva en Charlotte. Y una vez al mes, un domingo al mes, vamos a ver conmigo una yeshiva acá en Marietta. Una vez al mes. ¿Okay? Y este domingo pasado estuvimos hablando del concepto hebreo de evangelio. Y decíamos, ¿realmente el evangelio de Yeshua es lo que se ha predicado? No. Tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿qué significa el evangelio? Cualquier cristiano te va a decir esta respuesta. El evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por mis pecados y que si lo recibo en mi corazón, iré al cielo. ¿Cierto o falso? Eso es el evangelio para todo cristiano. La buena noticia de que Cristo murió por mis pecados y que si lo acepto en mi corazón, iré al cielo. ¿Cuál es el problema de esa predicación? ¿Cuál es el problema? El problema es, déjame desglosarles algunos. El problema es que Yeshua estaba vivo y le decía a sus compatriotas judíos, crean en el evangelio. Le decía, arrepiéntense y crean el evangelio. Y si evangelio significa que él murió por él, ¿cómo le va a pedir algo que no había ocurrido? Si el evangelio era creer que él murió por él y él estaba vivo, ¿cómo es eso? Ese no es el evangelio de Jesús. Lo que Jesús anunció es diferente a lo que los cristianos están anunciando hoy en día. En segundo lugar, porque nosotros no vamos por el cielo. El reino de los cielos viene a la tierra. Por lo tanto, esa declaración cristiana de que recibe a Cristo en tu corazón porque Él murió y que si lo recibes te vas para el cielo, eso no es el evangelio de Jesús. Cuando Yeshua habló del evangelio del Masore, estaba hablando algo que era bien conocido por el judaísmo en sus días.
Un concepto que era bien conocido en el judaísmo en sus días, y Jesús les decía, ese Masore, eso que ustedes conocen, créanlo y hagan teshuvá, vivan conforme a esa creencia. Usted quiere saber qué cosa es el evangelio de Jesús, hágala a Jesús. La puede agarrar en modalidad online. Ya, Rigoberto. La puede agarrar en Rigoberto, no se lo digas a nadie en lo que estudiaste. Que eso guárdalo para ti. Para que hagan su esfuerzo y estudien también. Son bromas. Pero el punto es que mira lo que dijo Yeshua, es necesario que este evangelio, es decir, el evangelio verdadero, no el que están proclamando hoy en día, el evangelio verdadero, el Masore verdadero, es necesario que este Masore, este evangelio, sea proclamado en toda la tierra para que pueda llegar el fin de esta edad presente. En otras palabras, amados, para que Mashiach venga otra vez, esta proclamación que tú y yo tenemos acerca de la Torá, acerca del reino de Dios y su justicia, de la esperanza de Israel, de la redención final, esta proclama tiene que ser conocida en el mundo entero para que pueda venir Mashiach, porque nuestro santo maestro dijo, es necesario que este Masore verdadero sea conocido en el mundo entero y después de eso vendrá el fin de esta edad presente. ¿Qué nos demanda eso? Eso nos demanda que nosotros tenemos que reevangelizar al mundo. ¿Por qué? Porque el catolicismo y luego su hija evangelizaron al mundo de un evangelio diferente, el cual Ray Shaul anunció y dijo, tengan cuidado con que se levanten falsos pastores y profetas que digan y les anuncien un evangelio diferente al que nosotros predicamos. No porque haya otro, sino porque van a torcer esta enseñanza. Y eso ocurrió, esa advertencia de Ray Shaul ocurrió. Y el mundo fue evangelizado no con el evangelio de Yeshua, sino con una mala interpretación del mensaje de Yeshua. Pero para que el fin de esta edad presente venga, es necesario que el mundo entero sea reevangelizado otra vez. ¿Usted está entendiendo la enorme tarea que tenemos sobre nuestros hombros? En otras palabras, ¿cuántos de nosotros queremos que venga Mashiach? ¿Cuánto estamos haciendo para que Mashiach venga? ¿Qué estás haciendo para que Mashiach venga? ¿Qué estamos haciendo? Amado, yo quiero gastar mi vida, y se lo digo aquí delante de todos vosotros. Yo quiero gastar mi vida haciendo cosas todos los días de mi vida en aras de la venida de Mashiach. Todos los días. Y déjame decirle, todos los días hago algo. Pásame un momentico esas hojitas. Ve lo que me inventé en estos días. Todos los días hago algo, todos los días me invento algo. Publico cosas por internet y la dobladita. Ve lo que cree. Lo que dice. ¿Has escuchado las 7 leyes universales? Lo abres así. Al principio había armonía con el Creador. El hombre no aprovechó la cercanía con Dios. Dios hace un pacto con Noé, dando una nueva oportunidad. Establece 7 leyes universales para el ser humano. Cuando las abre, ahí tienen las 7 leyes. No idolatría, no blasfemia, no esto, no esto, no esto. Y finalmente lo dobla y aquí está el contacto. ¿Quieres saber más? Visita nuestro canal de YouTube y aquí está nuestro grupo de estudio de la Torá en Marietta, en Gainesville y en Riverdale. Ya inventé otro. Después de esta enseñanza se los muestro. Aquí está, ¿ves?
Este está por doblar. El mismo falta doblarlo. ¿Qué podemos hacer en aras de la redención? Proponte a todos los días hacer algo en aras de la venida de Mashiach. Todos los días hacer algo en aras de la venida de Mashiach. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que actuar activamente en pro de la venida de Mashiach. Y por lo tanto, amados, gastar nuestras vidas en aras de esto, yo creo que es la manera más noble y tendrá su recompensa en el mundo por venir. Yo sueño con llenar, como dije, como se los he transmitido a ustedes en varias ocasiones. Yo sueño de que en todas las ciudades alrededor de Atlanta podamos tener grupos de estudio de la Torá. Pero para eso necesito personas que digan, yo quiero formarme como maestro de Torá. Yo quiero venir acá y estudiar y formarme. Yo quiero capacitarme. Para que llevemos este mensaje a cada uno de los pueblos alrededor, Don Guri, Cumming, Canton, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo? Downsville, Lawrenceville, todos esos lugares que podemos tener grupos de estudio de Torah. Pero necesitamos que cada uno de ustedes se empape, se lleve en su alma este mensaje, este deseo de trabajar en aras de la redención final. Para que cuando Mashiach venga, nos halle haciendo cosas en aras del reino, en aras de su Torah, en aras del Malchut Hashem. ¿Están conmigo? Bendito sea el Eterno. Bendecido el que sea hallado siendo así. Baruch Hashem. Hay un aspecto más que quiero compartirle de esta parashá. En el capítulo 22, versículo 8 de esta parashá, Kitexé, hay una expresión importante. Mira lo que dice esta expresión. Cuando construya una casa nueva, hazle una protección a su terraza, y así evitarás que de tu casa penda la sangre si alguien llegara a caer. Fíjate, cuando construyas una casa nueva, hazle una cerca alrededor de la casa, especialmente en la terraza. Acá hay un comentario que quiero leerlo, que nos va a ayudar a entender un poco a lo que queremos expresar. Dice así: en sentido figurado, casa alude a la persona, de modo que el versículo debe verse como una indicación en el sentido de que uno debe hacerse una protección espiritual alrededor de su ser para protegerte de los peligros de este mundo material que acechan por doquier y de los que uno pudiera ser preso si uno no toma las medidas necesarias. Fíjate, la Torá nos da un mandamiento. Cuando construyas una casa nueva, haz cercas de protección en la terraza de la casa. Los sabios enseñan, la casa alude ¿a quién? A la persona. Y por lo tanto, tú tienes que hacerte cercas de protección alrededor de tu vida. Cercas de protección alrededor de tu vida. Ahora, los sabios se preguntan, ¿por qué hay una casa nueva? ¿Acaso los que ya estamos ya mayorcitos no deberíamos hacernos también cercas de protección alrededor nuestro? ¿Por qué hay una casa nueva? ¿Por qué? Porque cuando una persona hace teshuvá, esa persona es visto como una nueva criatura. Como dice Ras Shaul,
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, cuando una persona decide hacer teshuvá, es visto como una casa nueva y por lo tanto debe ponerse cerca de protección alrededor de él. ¿Cómo son las cercas de protección que ponemos a nuestro alrededor? ¿Estamos protegiendo nuestra vida de no transgredir los mandamientos de Hashem? ¿O estamos siendo tan ligeros en las cosas que nuestras vidas puedan desviarse fácilmente de los mandamientos del Eterno? Y retomando el punto que acabamos de finalizar hace un momento, si nuestra responsabilidad es dar a conocer el mensaje de la redención en esta generación, ¿cuáles son las cercas que te estás poniendo para cumplir esa misión? Comienza a proponerte metas. Comienza a proponerte, aunque sean pequeñas cosas, en aras del cielo. Si te ocupas de pequeñas cosas, pronto te vas a encontrar haciendo grandes cosas en aras de Dios. No permitamos que nuestras vidas espirituales se sequen. No permitamos que nuestras vidas espirituales se cansen y se bajen sus brazos. Busquemos la manera de mantenernos siempre activos, haciendo cosas en aras del cielo, en aras de la redención, para que nuestras vidas estén constantemente trabajando y fortalecidas en aras de Dios. ¿Por qué? Porque deseamos algo esta tarde. Mira cómo termina la parashá de hoy. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, verso 17. Mira cómo termina la parashá. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino. Cuando salieron ustedes de Egipto. Cuando te encontró en el camino y castró a los rezagados de tu pueblo, a los débiles que se retrasaban, cuando tuviste exhausto y fatigado y no tuvo temor de Dios. ¿Qué sucede con las personas que se quedan rezagadas? ¿Qué sucede con las personas que se quedan exhaustas y cansadas en el camino? ¿Qué sucede cuando nos quedamos atrás, fuera de la retaguardia, fuera ahí del campamento, del avance del pueblo? Somos, ¿qué cosa? Presas de Amalek más fácilmente. ¿Cómo estamos protegiendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos colocando cercas alrededor nuestro para que no nos quedemos atrás? Para que no nos quedemos allá en la retaguardia, cansados, exhaustos, presas de Yetzer Hará, presas de Hasatán. Mantengámonos siempre constantemente adelante en la batalla, saliendo a la guerra, tomando posesión de nuestros enemigos y llevando este mensaje de la redención. Permita el cielo que nos consiga obrando así. Que cada día podamos trabajar arduamente en aras de la redención. Porque este tiempo nos los demanda. Y tenemos una verdad que es necesario que sea conocida en esta generación. Amén. Que Hashem nos bendiga, nos fortalezca y permita el cielo que este mes de Elul, este mes de misericordia, pero que este mes de teshuvá, de rectificación, de corrección, pueda ser aprovechado por cada uno de nosotros para que podamos crecer, elevarnos hasta poder alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice Rash Shaul. Y tengamos la seguridad y la garantía de que cuando venga este Yom Teruah, este día de juicio, el Dios del mundo, el juez del mundo,
selle para cada uno de nosotros un año bueno, un año dulce, un año de bendiciones, un año de mucha Torah. Sobre todas las cosas, un año de mucha Torah para cada uno de nosotros. Amén. Hashem nos bendiga y nos dé la fortaleza necesaria para servirle. Shabbat Shalom. Baruch Hashem.